Aleluya, aleluya. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu vida. Te bendiga al entrar y al salir. Porque has puesto a Dios por tu confianza. Estamos aquí en este ya segundo domingo del mes de junio, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y queremos bendecir al Señor y bendecir tu vida, tú que estás ahí escuchando y que has dispuesto tu corazón para ser bendecido con la palabra del Señor. Y queremos leer en el libro de los Hechos, el capítulo 16. El libro de los Hechos, capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 23, Hechos 16, capítulo 23, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres grandes, la divina y maravillosa Trinidad, Dios manifestado en tres personas, porque Él es poderoso. Amén. Dice la palabra del Señor así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sigo en el 24. El cual, recibiendo este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho, por lo que harás. Que tu palabra nos guíe. Que tu palabra, que es la luz, nos muestre el camino, que nos ayude a entender. Para bendición de nosotros y para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas habían sido encarcelados por estar predicando el Evangelio del Señor. They have been taken into prison because they were preaching the gospel. Era por consecuencia de haber estado haciendo la voluntad de Dios. A veces nos pasan cosas, no necesariamente porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Sometimes we have been going through difficult trials and difficulties, but not because we are doing God's will, but because we are doing our own will.
Pero en este caso, Pablo y Silas, por haber estado predicando la palabra del Señor, cayeron presos. ¿Y cuál fue su actitud? Dice que lo azotaron muchas veces. Y lo metieron en el calabozo más profundo. They have been taken into the deepest side of the prison. And chains have been put into their feet. So they cannot run away. Para que no se fueran. Estaban supermente asegurados. Le dijeron al carcelero, encárgate de ellos, asegúralo bien que no se salga. You need to take care of these people because these are dangerous people. Pero ¿qué pasó? A medianoche ellos se pusieron a cantar. At midnight they start singing. Singing to God, worshiping God, praising the Lord. In their difficult time, they start praising the Lord. En su tiempo de dificultad, ellos empezaron a adorar al Señor. Y es en ese momento que las cárceles se sacuden. An earthquake start happening in the prison. And everything was being taken. Y había miedo. They were panicking around the people. Y dice, chains have been broken. And the door of the prison has been opened. Las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Y es en ese momento que el encargado de la casa, it's in that time that the man that was in charge of the prison, when he saw everything, he was afraid for his life because the prisoner, he said, they ran away. Él estaba con miedo porque pensaba que los prisioneros se habían ido. Y él sabía que era una responsabilidad muy grande, que él iba a tener que pagar con su vida. Y era parte de su honor no pasar por esa afrenta. Y por eso se iba a quitar la vida. Pero Pablo le dice, no te hagas ningún daño. Estamos todos aquí. Imagínense que allá en Santo Domingo, en La Victoria, o en cualquiera de las cárceles que tenemos, se arme un terremoto, se arme algo, y se abran las cárceles, y se abran las cárceles. ¿Qué van a hacer los presos? Todo el mundo se va. Es una oportunidad para irse. Pero ¿qué pasó? Esta gente, they didn't go. They didn't flee away. No. Cuando él se iba a matar, Pablo dice, no te hagas ningún mal. Pablo no lo está mirando. Él está lejos y Pablo vocea desde lejos. Pablo was shouting, hey, don't do it. We're here. No lo hagas, estamos aquí. Porque tenemos que saber que eso es lo que hace el poder de Dios. El poder de Dios no hace que nosotros pensemos en nosotros mismos. El poder del Evangelio es así. El poder del Evangelio fue que hizo que Pablo y Silas dijeran, no te hagan ningún daño, aquí estamos todos. Era una cosa tan terrible que ningún preso salió, había más presos. Cuando Dios hace algo, Dios no hace las cosas para dañar a los demás. El propósito de Dios no es dañar. Dios quiere que seamos bendecidos. The purpose of the Lord is not to against us. He's for us. He's trying to bless us. He's looking for our well-being. Él quiere nuestro bienestar. Y ese acontecimiento de que esos presos no se salieran ninguno, it was shocking for him. Sacudió su mente. Porque no era algo normal, porque es que el Evangelio no es algo normal. El Evangelio en tu vida y en mi vida no puede ser algo normal. Tiene que ir en contra de la normalidad, de lo que la gente entiende como normal. Cuando la gente entiende en sacar ventaja, en aprovecharse del otro, en hacerle daño al otro, nada más pensar en mí. El Evangelio no es así, el Evangelio es así, pensar en los demás. El Evangelio no es algo que viene en contra de ti ni a dañar.
El evangelio es bendición. Y esto fue algo que sacudió su mente. Él no podía entender cómo un grupo de personas, teniendo la oportunidad de escaparse y de haber sido azotado injustamente, eso chocó su mente. Hasta que tú y yo no hagamos cosas que sacudan la mente de los demás, que vaya contrario a la norma. Si tú actúas por venganza, me hacen y yo hago. Tengo la oportunidad de hacerle mal a alguien que me hizo mal, yo lo hago. El evangelio no va a prosperar. El evangelio es esto. This is the gospel. Dying every day because of the Lord. Muriendo cada día por causa del Señor. Love your neighbor as you love yourself. La ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es amar. El evangelio es amar al prójimo. Y esta actitud de pensar en él y no en ellos, una sola actitud, fue lo que sacudió su mente y dijo, what should I do to be safe? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque esto no es normal. Eso es el evangelio. Tú puedes predicar todo lo que prediques, puedes dar todos los tratados que des, pero hasta que la gente no ve necesariamente que tú vives para Dios y por amor a los demás, no se da necesariamente la sacudida de mente de la gente. Tú puedes estar en tu trabajo y puedes decir que eres cristiano muchas veces y andar con un título, yo soy cristiano, Dios me ama. Pero que hasta la gente no ve que tus hechos, until people don't see your behavior, that you are not thinking in a selfish way, that you are not thinking for yourself, that you are thinking about others, that you loving God, and you show it in the way that you love others, that you behave, that you treat others, they're gonna think, oh, that's the gospel. Y van a decir, ese es el evangelio de verdad. Porque el evangelio es ceder. Es perder tu derecho. It's losing your right. It's being kind. It's being courteous. It's being polite. Cuando estoy en el tráfico, alguien se mete que no le corresponde. Yo empiezo a maldecir. It's not cursing. Decir, es un estúpido. Ese no sabe manejar. Es manejar a la defensiva, no a la ofensiva. Y estar pendiente. Cuando alguien anda con prisa, yo le digo, vete en paz. Go in peace. May the Lord save you. Que el Señor te salve. May the Lord, que el Señor te libre. Eso es el evangelio. El evangelio es pensar en lo demás. The gospel is thinking about other people. El evangelio no es aprovecharme cuando tengo la oportunidad de sacar lo mío. No es hacer mi diligencia, como decimos en Santo Domingo. El evangelio no es hacer mi diligencia, no. Es que yo hago la voluntad de Dios y Dios se encarga de mí. ¿Qué hicieron ellos? Lo metieron en la cárcel. They were put into jail. It was not fair. They were not supposed to be in jail. They didn't do anything. Ellos no hicieron nada. It wasn't fair. Pero ellos no se pusieron a pelear y a discutir. ¿Qué hicieron ellos en la cárcel? What did they do? They start praising the Lord, worshiping God, singing hymns, anthem for God, himnos para Dios. Tranquilo, porque nosotros tenemos una costumbre de que nos desesperamos cuando pasan las cosas, empezamos a reprender, no, que el diablo y que todo, no hay que reprender al diablo. Pero cuando tú estás confiado en Dios, when you are trusting God, when you are resting in God, believing in God, you are in peace. Estás en paz. You are confident. Estás confiado en Dios. And when you put your confidence in God, He's going to be taking care of you. De tu trabajo, de tu necesidad, de la casa que tú quieres buscar, del hijo que estás esperando, porque tú confías en Dios, because you're putting your trust in God. En Dios.
Cuando tú confías en Dios, esa confianza en Dios, that trust in God, is going to be guiding your life every day. When you go to work, when you are a wife, when you are a husband, when you are a friend, when you're driving, on everything you do, God is with you. En todo lo que haces. El evangelio es dejar de pensar en ti, de ser egoísta. ¿Qué significa? No puedo pensar en mí. Sí. Pero tenemos un mundo, o tenemos una sociedad que lo que vive pensando en ellos. Pensamos en nosotros. Primero yo, tercero yo, cuarto yo, después yo. Y si sobra yo. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? We have a society that is like that. Selfish society. Oh, it's me, myself, and I. There's a little bit more. It's for me. Y cuando voy en el carro, oh, this is my right. It wasn't his turn. Yo llegué primero. El que ya es en orden. Si en un momento tengo que perder mi derecho, lo pierdo. Se perdió la cortesía, se perdió el amor, lo que todo el mundo lo que está pensando en ello. Entonces tenemos un grupo de personas que no está pensando en ello, pensó en ese hombre. Si ellos hubieran ido, ese hombre pierde la vida. Dios fue tan maravilloso. God was so powerful, and still he is, that he didn't allow anybody to leave the prison. Él no permitió que nadie saliera, porque los únicos cristianos, parece, hasta donde yo sé, eran Pablo y Silas. Y había más presos. Y nadie salió. ¿Por qué? Because God wanted to preserve the man in charge of the prison life. Dios quería preservar su vida. Y es por esto que él dice, cuando ve esa actitud, what should I do to be safe? Y Pablo dijo, believe in Jesus Christ, and you and your family will be safe. Cuando tú crees, la salvación es para ti, pero se replica en tu familia. Cuando tu familia ve que de corazón hay un hombre y una mujer de Dios, hermano, que eso sacude la familia entera. No significa que el hecho de que tu familia no esté en la iglesia, tú no hayas hecho un buen trabajo, eso puede pasar. Pero en este caso él creyó y su familia se llevó a Pablo a la casa y le estuvo hablando y se convirtió él con toda su familia y lo atendieron y curó sus heridas, el mismo guardia. The man in charge, he took them to his house and he take care of him. And Paul was talking to him about the gospel. And Sila, and they were preaching, and they take care of him. They healed their wood. Sí, sus heridas, because they were hurt, and he was taking care of them. He was healing them, taking care of them, taking care of him. Porque eso es el evangelio. El evangelio es amor. El evangelio es transformación. Es donde yo cedo mi oportunidad, mi derecho como Pablo. Tengo la oportunidad de irme, tengo la oportunidad de salir, pero no pienso en mí. I don't think about myself. I think about others. El evangelio es pensar en los demás. Y tú y yo estamos pensando en los demás. En tu vida familiar, como esposo, como esposa, piensas más en ti. Pienso yo más en mí. In my life as a husband, I'm thinking about myself. I'm thinking about my wife and my children. Y pienso en mi esposa, en mis hijos. Primero yo, when I get my money, when I get paid, well, this is my time. This is me. I'm going out, I'm gonna drink, I'm gonna do this, and later I go home. Me voy para la calle, voy a beber. Yo trabajo demasiado, yo me lo merezco. Claro, te mereces. Pero mi felicidad no puede ser a costa de los demás. My happiness can't be against other people. I cannot be happy. It's not because the end is justified by the man. No, yo hago lo que sea. No. You cannot justify your happiness against other people being ruined. No puedes justificar tu felicidad poniendo en detrimento al otro. That's not nice. Eso no está bien. El evangelio
es pensar en los demás. The gospel is to think about other, as Jesus did, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Let's think about other, so we can have a better society, better family. Dios te bendiga el día de hoy.